Clasificación y tipos de contratos. Como vimos anteriormente, un contrato es un acuerdo de voluntades que se transmite derechos y obligaciones a ambas partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico donde intervienen dos o más personas. La clasificación de los contratos es unilateral, bilateral, conmutativos, aleatorios, instantáneos, de tracto sucesivo, públicos y privados. Tipos de contratos. En esta ocasión hablaremos de los 28 contratos más comunes. Número 1. El acuerdo prenupcial, también conocido como capitulación de bienes. Está formalizado por la pareja antes del enlace donde se distribuyen los bienes, en caso de un divorcio o una separación. Número 2. Anticresis. El acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos de un inmueble que tenga con su deudor, o con la obligación de aplicar los pagos al interés que se debieran, y después al capital de su crédito. Número 3. Contrato de arras. Ambas partes pactan la reserva de compra y venta de bienes, muebles o inmuebles, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto a la señal de garantía. Número 4. Contrato de arrendamiento. El arrendador se le obliga a entregar un bien inmueble o un inmueble para su contraparte. El arrendatario tendrá nombre y uso y goce de ella, pagando al arrendador un precio de forma periódica. Número 5. Contrato de comodato. Préstamo o contrato de préstamo de bienes, en una parte la entrega a la otra, gratuitamente en una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, con un cargo de restituir a la misma en especie después del uso terminado. En la número 6 veremos el contrato de compraventa. Una de las partes del vendedor se obliga a entregar una cosa determinada y la otra, el comprador, paga por ella un precio en cierto dinero o cantidad que lo represente. Contrato de depósito. Una de las partes, el depositante cede la posesión de una cosa o varias de su propiedad a otro, el depositario, para que se encargue de guardarla y restituirla cuando se le reclame. Se puede pactar un precio por guardarla y custodiarla a la cosa depositada. Número 8. Donación. En una de las partes el donante transfiere gratuitamente total o parcialmente sus bienes hacia la otra parte del donatario. Contrato de edición. El titular de la propiedad intelectual de una obra cede al editor el derecho a reproducir su obra y a distribuirla. En este contrato veremos el factoraje financiero y el uso del copyright. Número 10. Factoring o factoraje. Un comerciante o empresa se encarga de la entidad factor, el manejo de facturación mediante la transmisión de créditos frente a terceros. Vemos al deudor, cedente y factor. Contrato número 11. Finanza. Contrato de garantía personal, mediante el cual un tercero se compromete a responder ante un acreedor del cumplimiento de la obligación asumida por un deudor. Número 12. Contrato de franquicia. Una de las partes, el franquiciador, cede a la otra, da la licencia de marcas tales como McDonald's o KFC como algunos ejemplos, da la licencia para los métodos y hacer negocio por una tarifa periódica. Número 13. Contrato de hipoteca. Es un contrato unilateral del cual solo pueden ser objetos inmuebles. Se pasan los derechos reales inmanejables normalmente para un pago de un crédito o algún préstamo. Número 14. Leasing. El arrendador traspasa los derechos de usar un bien a cambio de un pago de rentas del arrendamiento durante un plazo determinado. Número 15. Obra y servicio. Se pacta la realización de una obra o prestación de un servicio determinado a cambio de un precio. Estos contratos son determinados para un servicio o contratación en un proyecto. Número 16. Contrato de mandato. Una persona confía en la gestión de negocios de una a otra y se hace cargo por su cuenta del riesgo de la primera. Número 17. Contrato de matrimonio. Enlace o unión entre dos personas con la capacidad para contraer matrimonio. Hay quienes opinan que el matrimonio no es un contrato, sino una alianza. Número 18.
Mutuo. Contrato mutuo. Es un contrato de préstamo de dinero a cambio de un escrito. Contrato número 19. Contrato de opción. Una de las partes, el otorgante o concedente, otorga preferentemente a la otra parte un derecho mediante el cual puede comprar ciertos bienes con ciertas condiciones pactadas. Contrato número 20. Permuta. Uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra a cambio. Contrato número 21. Contrato de prenda. Garantía real que se constituye sobre los bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación y entrega la posesión al acreedor. En caso de incumplimiento, él pueda cobrarse a cargo de ella. Contrato 22. Préstamo. Una de las partes, el prestamista, tiene la obligación de entregar el capital que presta, mientras que la otra, el prestatario, tiene la obligación de devolver la cantidad prestada, más unos intereses de mora en los plazos establecidos. Número 23. Contrato de promesa. Las partes se obligan en cierto tiempo por el vencimiento o cumplimiento de una condición, y se da a celebrar el contrato en un futuro determinado. Número 24. Contrato de seguros. Un asegurador se obliga por el cobro de una prima a cubrir un evento cuyo riesgo en un objeto tiene una cobertura en una póliza dentro de los límites pactados. Número 25. Sociedad. Cuando dos o más personas se obligan a poner un común dinero para bienes o una industria con el fin de ánimo de lucrarse en un futuro. Hay que diferenciar que hay diferentes tipos de sociedades. Contrato número 26. Contrato de transportes. Una parte se obliga por un pacto prestado a transportar de un lugar a otro pasajeros o mercancías ajenas. Número 27. Trabajo individual. Una de las partes, el empleador, se obliga a pagar una remuneración determinada al trabajador, mientras él prestará un servicio bajo la subordinación del primero. Contrato número 28. Trabajo colectivo. Es en el celebrando entre sindicatos y empleadores, con el fin de llegar a un acuerdo.